cierres tus ojos aquí en esta tierra, no tengas temor. Los ángeles del Señor vendrán, tomarán tu alma y te llevarán a la gloria del Padre. La muerte no es el final, es la puerta, solo es la puerta que te lleva a la gloria del Padre. Marcos, en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, y vamos a leer allí unos 9, 10 versículos más o menos, hasta el 27. Cuando lo tengas, di amén. ¿Lo tienes? Marcos 12, 18. No te confíes de la pantalla. A veces el internet nos juega una mala pasada y no salen los textos ahí. Déjeme ver su Biblia. Bien, si la tiene en el celular es una bendición. Si puede tener el libro, mucho mejor, pero no hay problema con eso. Amén. Marcos 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Versículo 20. Hubo 7 hermanos. Es una historia que trae, que es como una especie de parábola que le cuentan a Jesús. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así, versículo 22, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. Y viene la pregunta: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas tenían en problema los saduceos: ignorancia de la escritura y desconocimiento del poder de Dios. 25. Y viene y les afirma: porque cuando resuciten los muertos, de nuevo, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Así que esa filosofía romanticista de que esto es para la eternidad, aquí se cae. Gracias por ese amén. De nuevo, 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y concluye en el 27: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Esta es la semilla que quiero poner en sus corazones. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Amén. 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 Bien tremendo los saduceos. Ellos eran un grupo dentro del judaísmo, un grupo religioso influyente, político, que tenían en particular algo. Ellos creían en Dios, pero no creían en el poder de Dios.
y desconocían las escrituras. Ahora, cuando dice que desconocían o ignoraban, no era que no las habían leído o que no las tuvieran a su alcance o que no las hubieran estudiado. Era que simplemente no las reconocían. Ellos solo reconocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ellos reconocían eso. No reconocían las tradiciones orales de los profetas ni a los profetas, y solo reconocían algunos salmos. Así que cuando la Biblia dice ignoraban, no era que no las conocían o que no las hubiesen leído, era que no las aceptaban. Amén. Así que cuando le hablan a Jesús, se refieren a Moisés. Dice, en los libros de Moisés está escrito que si un hombre se casaba con una mujer y moría sin dejar descendencia, el hermano podía tomar a esa señora o a su cuñada, casarse con ella, teniendo a su esposa también, ¿no? Aclaro, eso solo era en aquel tiempo. Eso, ¿sabes cómo se llamaba? La ley del levirato. Diga conmigo, levirato. La ley del levirato era una manera de que la descendencia o que el apellido no se acabara, sino que continuara. Hoy ya no, hoy ya no, hoy ya no. Amén. Entonces era obligatorio porque estaba en la ley. Ahora, si la persona o si el tipo no quería y decía, el hermano del que falleció decía, no, yo no quiero hacerlo, ella podía ir y denunciar esto ante los ancianos del Sanedrín, ante los ancianos del judaísmo, y decir, mira, este no quiere practicar conmigo la ley del levirato. Entonces le hacían una deshonra a esa persona, lo llevaban ante el Sanedrín y le quitaban una sandalia del pie, y tenía que andar sin esa sandalia por un tiempo. Bien raro el asunto, ¿sí o no? Por todas partes. Esa era la ley del levirato. A esa se refería a ellos. Pero cuando Jesús le responde también citando a Moisés. Jesús les dice, en el versículo 26, pero con respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Porque ellos estaban apoyando ahí cómo les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Y afirma, yo soy el Dios de Abraham. No dice yo fui en tiempo pasado no existente. Tampoco dice yo seré en tiempo futuro tampoco no existente. Él dice yo soy, verbo presente y activo ahora, en este momento. Yo soy, dando a entender que ellos viven, y por eso están ahí. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. La transfiguración. Quiero que vaya al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Este es un evento bien particular. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del mismo acontecimiento. Y Mateo dice que ellos estaban hablando con Jesús, pero Lucas va un poco más allá y dice de qué estaban hablando. Lucas 9, 28 al 31. ¿Lo tienes? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Moisés y Elías. Moisés murió. ¿Recuerdan que Satanás peleaba el cuerpo de Moisés con el ángel? ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Y Elías qué? Fue levantado. Y el 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria
y hablaban de su partida, de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea que este evento fue antes de que Jesús descendiera. No sé si me está haciendo entender. Ellos estaban hablando de eso. Ahora bien, están vivos delante de Dios. Estaban rodeados de gloria, dice el pasaje. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es la gloria del Padre? Lucas en el capítulo 16 y en el versículo 22, en sus Biblias lo tienen. Aconteció que murió el mendigo. Es la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? El Evangelio de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y ¿qué? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas capítulo 23 versículo 43. Jesús en la cruz del Calvario, ¿recuerdan? Un ladrón a la izquierda y uno a la derecha. Algunos dicen, fue el de la derecha el que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No define quién lo dice. Tal vez es alguien que está en contra de la izquierda. Pero en medio de la cruz dice la Biblia que uno lo injuriaba y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y esta es la respuesta, Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, ¿ustedes están recibiendo esto? ¿Ustedes están recibiendo esto? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Una más. El apóstol Pablo está enseñando acerca de la resurrección. En 1 Corintios, en el capítulo 15, ahí Pablo está enseñando de la resurrección de los muertos. Y dice en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no es el final. Yo vengo a decirte esta mañana, ¿tienes temor? ¿Te preocupa morirte? La muerte no es el final. Amén. Aleluya. Una más. El apóstol Pablo, esta verdad lo abrazó tanto al apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy particular. La Biblia dice que en 2 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 1, dice que Pablo dice, conozco a un hombre, que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables, las cuales no le es permitido al hombre contar. Por eso cuando alguien dice, yo fui al infierno y vi a no sé quién allá, y a fulanito y a perencejito, la Biblia dice que esas cosas no están permitido contarlas, a no ser que sea más especial que Pablo. No sé si me estás a entender. Esta verdad abrazó a Pablo tan poderosamente que Pablo escribe en Filipenses capítulo 1. Cuando yo leí esta palabra, esto partió mi vida en 1000 pedazos. Mis conceptos fueron hechos pedazos, porque hasta ese día yo entendía que la muerte para el ser humano es una tragedia. Pero se levanta Pablo y escribe en Filipenses capítulo 1, 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? No lo diga con tanto entusiasmo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Y hay una anécdota aquí. Un pastor estaba predicando tremendo mensaje y quiso hacer un llamado al arrepentimiento y preguntó, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos se levantaron. Los que quieren ir al cielo, que vengan adelante. Y corrieron adelante, pero uno se quedó en la silla.
El pastor se inquietó mucho, hizo que se apartaran los que estaban ahí, le preguntó: todos vinieron adelante porque quieren ir al cielo, ¿no quieres ir al cielo acaso? Y él dijo: sí, yo quiero ir al cielo, pero en este momento todavía no. Para mí el morir es Cristo. Cuando llegue tu tiempo, cuando llegue tu día, el día que cierres tus ojos aquí, y esto es lo que quiero sembrar poderosamente en tu corazón, cuando cierres tus ojos aquí en esta tierra, no tengas temor. Los ángeles del Señor vendrán, tomarán tu alma y te llevarán a la gloria del Padre. Te llevarán al seno de Abraham o al paraíso, como lo quieras llamar, pero estarás allá, vivo, no muerto. Los testigos de Jehová dicen que cuando te mueres ya no tienes más memoria. Es como antes de haber nacido. Déjame decirte algo: antes de haber nacido no existías, ahora existes. La muerte no es el final, es la puerta, solo es la puerta que te lleva a la gloria del Padre. Hay vida más allá de la vida, hay eternidad. Cuando leo estos pasajes me salta a mi corazón una pregunta: ¿dónde pasarás tu eternidad? Quiero que pienses por un momento en eso. Tú y yo aquí no venimos a hacer alardes de pureza, y mucho menos de perfección. Amén. No venimos a la iglesia a recibir fórmulas para enriquecernos. Amén. En la Biblia nunca dice: da tanto para que te devuelvan tanto. Aprendí algo con el tema del diezmo y la ofrenda. La Biblia dice: mío es el oro y mía es la plata. Y en otro pasaje dice: de Dios es la tierra y su plenitud. Y Job dice en el capítulo 2 de Job, cuando lo había perdido todo y la esposa le dijo: reniega de Dios, Job dijo: ¿qué? ¿De Dios solo recibiremos el bien y no el mal? Job dice: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. Así que todo lo que tenemos puesto encima es prestado. Tenemos que dejarnos de alardar de eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si Dios me llevara a su presencia mañana, hay en mi closet una cantidad de ropa que puede servir todavía. De seguro la pastora se la va a dar a alguien. Los zapatos, las sandalias, hasta los interiores están en buen estado, ¿sí o no? Entonces todo lo que tenemos es prestado. No sé por qué nos vanagloriamos de eso. Recuerda esto: somos administradores de bienes ajenos. Ni siquiera los hijos son de nosotros. Mis hijos no son tuyos. Salmo 127:5 dice: herencia ¿de quién? No son tuyos. Cuando te mueras, Dios no te va a preguntar por los carros, ni por las empresas, ni por la ropa, ni la marca, ni cuántas personas tenías en la iglesia, ni si eras pastor o no eres pastor. Dios te va a preguntar por lo que te entregó. ¿Qué te entregó? Una esposa y unos hijos. Amén. Amén. ¿Sabe que yo amo mucho a la iglesia, al lugar del Espíritu Santo? Y por ende los amo a todos ustedes, aunque hay algunos que no conozco. Oro por ustedes. Pero cuando yo me muera, Dios no me va a preguntar por ustedes, porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo no puedo cuidarlos a ustedes cuando se van de aquí. Hacen sus vidas y le viven como quieran. Yo puedo cuidar a los que están cerca, a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos. Hasta ahí
medio alcanzo a hacer eso. Amén. Dios me va a preguntar por ellos. ¿Cuántos papás hay aquí? No dije mamás, papás. Ustedes son los sacerdotes de la casa. Cuando Dios llegó al huerto del Edén, ¿a quién le preguntó? No le preguntó a Eva. ¿Sí o no? ¿A quién llamó? Adán. Venga. Ya Adán le contó lo que hizo Eva, pero fue Adán. Así que algunos dicen: Dios te puso por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. Bien, estar a la cabeza demanda responsabilidad. Diga que estar a la cabeza demanda responsabilidad. ¿Cuántos adoran a Dios por eso y lo bendicen? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Los saduceos eran un grupo que existió entre el segundo siglo antes de Jesús y en los 70 años después de Cristo. Ellos creían en Dios, pero no creían en el poder de Dios. Ellos creían en la Biblia, pero no en toda la Biblia, solo una parte. Desconocían. Lo primero que Jesús les dice es: desconocen la Escritura, y luego y el poder de Dios. Cuando leo este pasaje me doy cuenta de algo. Quiero decir esto bien y voy a tratar de no decir. El problema no es el tamaño de la iglesia, o mejor dicho, el éxito no está en el tamaño de la iglesia, ni cuántas personas se sientan en las sillas. Porque si mi bendición como siervo de Dios depende de cuántas personas se sientan ahí, o de cuánto siembra cada uno de que se sienta ahí, yo estoy en problemas. Porque por lo regular el pueblo es fluctuante, ¿sí o no? Entonces yo no puedo pensar que mi bendición depende de cuántas personas se sientan en las sillas y cuánto siembra cada uno que se sienta en las sillas. No hacemos mucho énfasis ni martillamos tanto en el diezmo y la ofrenda. Ya la iglesia debería saber eso hace años, ¿sí o no? Eso de montarse aquí, no, que mira que tú tienes que dar tanto y tú quieres ser prosperado, Dios te va a bendecir si tú das tanto, no importa cómo estés. No, porque Dios bendice la obediencia. Amén. Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. De nada sirve que tú des millones y estés en desobediencia. Mejor quédate con tu plata ahí en el bolsillo. Dios hará algo con este lugar o con este llamado. Amén. Desconocían la Escritura y el poder de Dios. Y hoy hay una iglesia que le pasa eso. Hay una iglesia que se cambió el método. Los pastores ya no se llaman pastores, ahora se llaman coaching. Y sus mensajes son solo motivacionales. Dios va a darte el éxito y la grandeza, va a llevarte arriba y nunca estarás abajo. No serás nunca cola, siempre serás cabeza. Estarás bendecido y bla, bla, bla. Y resulta que no es así, porque hay tiempos de vacas gordas y también tiempo de vacas flacas. La ventaja que tenemos es que aún en el desierto Dios desciende maná. Amén. Saca agua de la roca del pedernal. Ahí es donde ves el poder de Dios. Él te sostiene aunque estés en el sequedal más tremendo. Él hace reverdecer el desierto. Pero hoy hay una iglesia que es saducea. En primer lugar, desconocen la Escritura. ¿Sabes por qué se ha levantado tanto falso maestro
y tanto falso profeta? Porque la iglesia no lee la Biblia. Nos estábamos viendo esta semana con la pastora un documental acerca de la iglesia mormón. Oh, ¿no hay ningún mormón aquí? ¿Seguro? Entonces puedo hablar con libertad. Y veíamos un documental acerca de la iglesia mormona. Ellos tienen un líder, trataré de no mencionar su nombre, pero ellos tienen un líder que está preso. Lo condenaron por abuso sexual infantil. Ellos tienen una doctrina que es una doctrina totalmente de error. Y mormón o moroni, como lo quieran llamar, no es un ángel, no está en la Biblia, no existe en ninguna parte de la escritura, en ningún versículo lo puedes encontrar. Fue Joseph Smith en el siglo XVIII, que particularmente en ese siglo fue un movimiento tremendo de oscuridad, porque en el siglo XVIII nace la doctrina de la teología de la liberación. Eso comienza en el siglo XVIII. ¿Han leído acerca de eso? ¿Qué pasó allí en el siglo XVIII con la teología de la liberación? Ellos cogieron el logos, que es la palabra escrita, y la separaron del rema. El logos es lo que está escrito y el rema es lo que recibes de lo que está escrito. No sé si me está haciendo entender. Entonces dime amén. El logos es la palabra escrita y el rema es lo que aprendes de lo que está escrito. La mejor interpretación de la escritura es el método literal, tal y cual como dice ahí. En la hermenéutica, la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Pero hoy hay poca gente predicando y no tienen ni idea de qué es hermenéutica. Ahora bien, el punto es este: separaron el logos del rema y abrieron un espacio tremendo entre el logos y el rema, y comenzaron a interpretar el logos en un método que se llama el método alegórico. Es decir, que lo que dice el texto es un poco más profundo o va más allá de lo que está escrito. ¿Me estás entendiendo? Eso dio un espacio a la especulación. Y comenzaste a ver entonces hombres, pastores, que eran coronados como reyes y levantados en una silla, y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Pero ¿sabes por qué lograron eso? Por una sola razón: desconocimiento de la escritura. Hace poco, unos años, no es lejos lo que les voy a hablar, se levantó un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. ¿Recuerdan? Uno que saludaba así. Él mismo se autoproclamó Jesucristo hombre, e hizo que su iglesia, y esto es tremendo, hoy hay una iglesia saducea. Es triste. ¿Sabes qué hizo? Hizo que la gente se tatuara el 666 en el brazo y se proclamó Jesucristo hombre. En un sermón hasta lo oyeron hablar de la cocaína y que la cocaína colombiana era la mejor y que no sé qué. Se murió. ¿Y sabes de qué se murió? De cirrosis hepática, porque era un alcohólico. Y cuando se murió, entonces, cuando estaba por morirse, porque los médicos le dijeron: tu hígado se acabó, y no conseguían patológicamente un hígado que pudieran trasplantarle. Pero es que dicen cosas que los literalmente los matan. No sé si estás interesado en lo que te estoy diciendo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Una de las primeras reglas de la predicación es mantener a la audiencia en expectativa. Aleluya.
¿Sabes por qué pasaron todas estas cosas en la iglesia? Por una sola razón: desconocimiento de la Escritura. En Popayán, un pastor fue filmado teniendo relaciones sexuales dentro de la iglesia con varias hermanas. ¿Vieron eso? En la parte de atrás, mientras que estaba el servicio aquí cantando, la gente adorando y tal, el pastor estaba allá en sus cosillas. Y cuando entrevistaron a las hermanas dijeron: ay, es que el pastor nos dijo que si teníamos relaciones con él, literalmente tendríamos relaciones con Dios. ¿Sabes por qué pasa eso? Desconocimiento. Y aquí me salta otra pregunta a mi corazón: ¿lees la Biblia? ¿De verdad lees la Biblia? Es importante que lo hagas. Entenderás entonces que en Efesios capítulo 4 versículo 11 la Biblia dice: y Él mismo constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros ministros y a otros apóstoles, con un propósito: para la edificación del cuerpo de Cristo. Jamás saduceos. Mandé una imagen por ahí en mi estado de WhatsApp. Dígalo conmigo: jamás saduceos. Aleluya. Todas estas cosas han pasado en la iglesia. Particularmente en el siglo XVIII fue un siglo oscuro. En 1842 nace la secta de los adventistas del séptimo día, en los lomos de un hombre llamado George Mueller y una mujer llamada Elena White. 1842, 1860 se va Joseph Smith a los lagos salados en Michigan y se mete en un ayuno y viene con el cuento de que se le apareció el ángel Moroni y que descendió del cielo y le trajo un evangelio nuevo. Y Pablo le responde con mucha anterioridad, 1800 años antes, en Gálatas capítulo 1 versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pero ¿sabes por qué pasan esas cosas? Porque no leen la Biblia. Por eso cualquier charlatán se para enfrente de la iglesia y le cuenta su historia. 1872 nacen la secta de los testigos de Jehová, en los lomos de un hombre llamado Spurgeon, Charles Spurgeon, y de un juez llamado el juez Rutherford. Tiene razón. Bueno, se me fue el nombre, ayúdame. Charles Spurgeon es el príncipe de los predicadores. Pero se levantan estos dos hombres. Y este hombre, Carlos Taze Russell. Ok. Este hombre, cuando lo investigas, cuando lo estudias, él vendía unos frijoles, como que se oyó la fábula de los frijoles mágicos. Y entonces se inventó unos frijoles y los metió en unos paqueticos y los llamaba la semilla milagrosa. E iba por todo el sur de Estados Unidos vendiendo estos frijoles mágicos, que si la gente los sembraba, eso es el que fundó los testigos de Jehová, que si la gente sembraba esos frijoles, las cosechas serían, solo esas cosechas serían al 100 por 1. Técnicamente una cosecha no da más del 60. La única cosecha que da el 100 por 1 es la cosecha del Señor. Y la gente se los compraba y nada. Lo denunciaron y estuvo preso. Finalmente termina creando la secta de los testigos de Jehová, basados en las doctrinas de Arminio, que dicen que Jesús no es Dios. Pero ¿sabes por qué pasan estas cosas? Porque la iglesia desconoce la Escritura. Y luego le dice: ustedes desconocen la Escritura y el poder de Dios. Ellos creían en Dios,
pero dudaban de su poder. Y la iglesia hoy cree en Dios, pero no cree en los milagros. Por ahí hay unos pastores hablando contra los pentecostales, pastores cristianos, evangélicos, de buen testimonio, teólogos, y hablando contra los pentecostales, porque para ellos los milagros terminaron con el último apóstol. ¿Y el último apóstol quién fue? Pablo. ¿Y quién eligió a Pablo? Jesús. Ahora el tema no es constituir apóstoles, no, ese no es el problema. Con que seamos solo pastores o siervos de Dios es suficiente. El punto es que el Espíritu Santo se sigue moviendo y sigue haciendo milagros, levantando, sanando, restituyendo, restaurando. Una fe sin lo sobrenatural es una fe limitada. Nosotros ahora vivimos de milagro. Y no es mentira, es verdad. Jesús responde a la pregunta de quién será ella mujer si todos la tuvieron. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni qué más, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Cómo son los ángeles? Bueno, algunos los pintan con alas, pero en la Biblia no hay ninguna foto ni reseña de cómo eran los ángeles. Pedro someramente los describe así. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia. Eso es lo que dice Pedro. Y Jesús dice: serán como los ángeles que están en los cielos. Ojo, ¿cómo? Porque hay algunos que dicen: estas paleticas que uno tiene aquí, ahí es donde nos van a instalar las alas. ¿Cómo? Serán como los ángeles del cielo. ¿Dónde están esos ángeles? ¿Dónde están esos ángeles? En el cielo. Porque los ángeles que no están en el cielo, ¿dónde están? Están caídos. ¿Sí o no? Están caídos. Serán como los ángeles del cielo. Y aquí está lo que te quiero sembrar. Si puedes escribirlo, escríbelo. Seremos llevados a una condición superior. Cuando venga la resurrección, tú y yo seremos llevados seremos transformados a una dimensión diferente. No podría explicarlo científicamente, lo explicaré por fe. El hombre hace unos días se acercó a la luna. Se acercó a la luna. Muchos están diciendo: no pudieron aterrizar. ¿Será que en el 60 y pico realmente pudieron ir a la luna? Lo cierto es que esta vez fueron y se acercaron, tomaron fotos muy cercanas, pero el desgaste económico y toda la fuerza que hubo que hacer fue tremenda. ¿Sí o no? Solo sacar la nave de aquí, de la atmósfera de la tierra, y luego entrar. Serán como los ángeles del cielo. Juan está en la isla de Patmos y está recibiendo la revelación de Apocalipsis. ¿Recuerdan? En Apocalipsis 22, y creo que versículo 8, dice que Juan ve al ángel y se postra. Y el ángel dice: no te postres, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. La pregunta es esta: ¿cómo entró el ángel? ¿Cómo bajó a la isla de Patmos? No llegó en una nave. Hoy están diciendo que los ovnis, que son los... No te impongas en eso. Seremos como los ángeles del cielo. Seremos llevados a una dimensión superior a
a esta en la que estamos viviendo, donde estamos limitados aquí a la tierra, en ese entonces le hallaremos sentido al universo, porque nos podremos desplazar. Suena a película de los Avengers, ¿sí o no? Pero es verdad. Seremos como los ángeles del cielo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos transformados a una condición mejor. En Apocalipsis 21:4 dice: allí Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni habrá más muerte, porque Dios mismo los pastoreará. Seremos llevados a una condición diferente. Voy a darte un testimonio. ¿Paramos o seguimos? Voy a darte un testimonio a manera de ilustración. Mi papá se murió en el 2016. Tenía 95 años. Yo puedo decir y le doy la gloria al Señor por eso, porque éramos 10 hermanos, tuvimos un papá cercano, amoroso, que nos cuidó, nos enseñó principios. Fue una bendición. Tengo muchas bases sólidas de las que me dejó mi papá. Y recuerdo que el día que falleció mi papá nos dolió mucho, particularmente a mí. Yo era muy amigo de mi papá. Éramos uña y mugre. Yo era el mugre y él era la uña. Había una tremenda amistad con él, increíble. Y en la medida que pasaron los años y en su vejez se fortaleció mucho. Cuando se murió me dio muy fuerte. Todavía hay momentos en los que me acuerdo y todavía me da un poco de nostalgia. Y estábamos en la funeraria y mi papá, estaba el cuerpo de mi papá ahí, y todos estábamos como tratando de asimilar lo que nos estaba pasando. Y llegó el pastor donde nacimos todos, donde nos habíamos congregado, y le pedimos que él oficiara el servicio fúnebre, y él con mucho gusto lo hizo. Y cuando se paró, él de seguro vio, el Espíritu Santo le mostró seguro la condición de tristeza en la que estábamos todos, y se montó y dijo: les tengo una palabra. El señor Hernando, él subió de estrato. Él vivía en Las Delicias, aquí en este barrio, estrato 4. Él subió de estrato. No se aflijan, porque solo lo único que pasó aquí fue que él subió de estrato. Él ahora está en una dimensión mayor. Si pudiéramos ir y preguntarle: señor Hernando, allá están sus hijos llorando por él, ¿usted quisiera ir, regresarse? Téngalo por seguro que él diría: no, gracias, yo sé que ellos lo van a soportar, gracias. Más o menos es así. Dios nos va a subir de nivel. Dios nos va a subir de nivel. ¿A cuánto le duele el cuadril? Dicen que eso pasa después de los 50. ¿Sabes qué es el cuadril? Cuando te levantas de la silla, te quedas ahí. Más o menos es el cuadril. Bueno, son los años, el desgaste, o que les duele el pie o el callo. Allá no habrá más dolor. Vamos a ser elevados a una condición diferente. De nuevo, una iglesia que es saducea solo cree en las promesas, pero rechaza las demandas. Una iglesia que es saducea solo recibe las promesas, las 3.500 promesas, más de 3.500 promesas que hay en la Biblia, pero rechaza las demandas.
Y detrás de cada promesa hay una demanda de obediencia. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta que, porque ancha es la puerta. Y esto no lo dijeron los apóstoles. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas resueltamente lo afirma mejor. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Una ilustración corta. Una empresa propone 2 vacantes, una para asistente y otra para gerente. ¿Cuál de las 2 vacantes demandará más exigencia o más nivel? Otra pregunta. ¿A dónde crees que vas? Porque casi no pensamos en eso. Pensamos en todo menos en eso. Cuando veo mi vida, me prohibieron que dijera los años, pero cuando veo mi vida, yo puedo ver cuánto ha avanzado, y que en este avance cada día me estoy acercando más al final, no al comienzo. ¿Sí o no? Más de 20. No, pastor, los jóvenes no. Más de 20, más de 30. Con sinceridad, más de 30, más de 40, más de 50, más de 60. El problema no es cuántos años tienes, sino cómo te ves. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Este es el tiempo de que la iglesia se afirme. Dije, este es el tiempo en el que la iglesia se afirme, deje de fluctuar. Es el momento de que la iglesia debe crecer. Es el momento en que la iglesia no solo debe recibir la promesa, sino también recibir la demanda. Es el momento de dejar de ser niños fluctuantes. Es el momento de madurar. Es el momento de dejar de decir, la Biblia dice, y los que no creen dicen, ¿dónde dice? No sé, pero en alguna parte lo dice. No, es el momento de crecer. La iglesia está haciendo unos cursos de estudio bíblico. ¿Cuántos están inscritos? Si no tienes una buena formación teológica, cualquiera te meterá gato por liebre. Y déjame decirle algo. La Biblia dice en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en los posteriores tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, que apartarán el oído de la verdad y seguirán fábulas artificiosas. Este es el tiempo en el que la iglesia debe crecer. Jamás saduceos, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios fluye en su corazón? Amén. Ahora cuando
animo a que te compres una Biblia. Amén. Una Biblia. No tiene que ser de marca. Y ojalá que no sea una Biblia de estudio. Porque cuando estás comenzando una Biblia de estudio confunde. Comienzas a estructurar tu fe en los comentarios de pie de página. No, compra una Biblia que no tenga comentarios y comienza a crecer. Amén. Quiero que por un momento cierres tus ojitos ahí donde estás. Y mientras que la canción suena, quiero que pienses en esto de nuevo. ¿Dónde pasarás tu eternidad? ¿Dónde pasarás? ¿Dónde estarás en tu eternidad? Vamos, ahí. Quiero que lo pienses por un momento. Esté en tu corazón. Hazte esa pregunta. ¿Dónde quieres estar? Vamos.